Bienvenidos a otro episodio más sobre nuestro taller. En este episodio hablaremos sobre cómo almacenar té y cómo catar y degustarlo. Empecemos hablando un poco sobre almacenando el té. Existe una gran diversidad cuando hablamos de los diferentes tipos de empaques que se utilizan para comercializar y almacenar té. Desde la dinastía Ming se han utilizado empaques considerados como tradicionales y artísticos que consisten en utilizar hojas secas de plantas como el bambú para empacar y almacenar las hojas. Con la popularidad de la hoja suelta, se empezaron a crear nuevos estilos de empaque. Es a partir de este momento que nace la creación de las cajas de maderas, cofres, cajas de papel y empaques con la habilidad de tener un sellado hermético que se utilizan para que las hojas no pierdan su esencia durante los largos viajes. Con el paso del tiempo llegaron los empaques metálicos, como las bolsas de aluminio o bolsas multicapas, los famosos caddies para el té, y la popularidad de jarrones de cerámica para el té, para las hojas de té sueltas. La importancia del empaque es muy grande, ya que de eso va a depender la vida futura de nuestras hojas. Hay que tener cuidado con los enemigos del té que existen al momento de almacenarlo, los cuales son la humedad, los aromas externos, la luz y el oxígeno. Cada uno de estos elementos puede afectar la vida del té y la progresión de los aromas de nuestra taza. El mejor material para almacenar té va a ser aquel que no atraiga olores, que evite la luz directa del sol y no transfiera sabor a las hojas. Aunque el vidrio es un elemento bueno y barato, su gran debilidad consta en ser transparente, algo que puede afectar considerablemente a las hojas. Así que lo mejor es guardar el envase en un lugar oscuro para evitar que la luz afecte si es que decidimos utilizar un envase de vidrio. El plástico es un material que se debe evitar, ya que puede transferir un sabor obviamente plástico a las hojas y ocasionar cambios en las notas aromáticas y en el sabor del té. La cerámica es un material consistente y si podemos obtener algún tipo de envase de cerámica con algún tipo de cierre hermético sería lo ideal, así como las bolsas de aluminio con cierre. Por último, las latas con cierre hermético podría ser lo mejor. Lastimosamente son empaques muy caros a comparación de otros tipos en el mercado. Cada empaque creado hasta ahora está destinado para un diferente tipo de té. Al almacenar diferentes variedades de té, siempre es recomendable almacenarlos en conjunto con su categoría, es decir, té verde con té verde, té negro con té negro, etc. Esto evitará que el aroma de un té contamine a otro que esté cerca, modificando su perfil aromático completamente. En el caso especial del dark tea, específicamente el pu'er, debemos utilizar un método que ayude al té a respirar para que su sabor se pueda transformar con el paso del tiempo. Además, es importante almacenarlo por categoría, es decir, té pu'er cocido con cocido y crudo con crudo. Si el almacenamiento de un pu'er crudo es correcto, podremos sentir al beber el licor que ha existido una reacción enzimática microbiana y de oxidación dependiendo de la humedad del lugar y la temperatura de almacenamiento. También hay que tener en cuenta que mientras el té sea de hoja más pequeña, envejecerá y se oxidará mucho más rápido, lo que resulta que sus cualidades aromáticas sean menores con el paso del tiempo. Para transferir las hojas de té desde el empaque hacia la taza o la tetera, es importante tratar de no utilizar las manos para no introducir humedad a las hojas y, preferiblemente, utilizar una cuchara de bambú o de madera completamente seca para realizar esta transferencia. El aire representa un problema que promueve la pérdida de aroma,
ya que acelera el proceso de oxidación de las hojas. Se cree que al exponer el té al aire se vuelve frío y eso puede representar un malestar interno, especialmente si nuestro ki se encuentra con una carga excesiva de ki negativo o ki frío. Pero, ¿qué pasa si preparamos un té viejo? En realidad no pasa mucho, no pasa nada, no es nada malo mientras el té no contenga hongos, por ejemplo, creados por un mal almacenamiento, podemos beberlo independientemente del tipo de té. Lo que no vamos a poder disfrutar en estos casos son las notas aromáticas que existen cuando el té es fresco. Usualmente son las notas más sutiles las que se pierden primero. También vamos a observar un cambio visual en la hoja seca que se volverá más oscura por el contacto de la hoja con el oxígeno. La pérdida de aromas también será otro factor que que vamos a dejar de percibir. Pero el hecho de considerar un té viejo como malo queda en una cuestión mucho más personal. La clave de la conservación de las hojas en buenas condiciones es para que en un futuro no muy lejano podamos seguir disfrutando de un buen té, incluso si las condiciones del tiempo han añejado las hojas. Esto quiere decir que todo tipo de té puede llegar a evolucionar en sabor mientras más viejo sea, aunque los tés verdes, por ejemplo, que son considerados los más frescos, pueden llegar a ser almacenados por muchos años. El problema reside en que tanto tiempo debemos esperar para disfrutar de un buen té verde añejo. Y eso va a depender mucho de la familia del té. Podemos encontrar tés negros chinos que con el tiempo saben mejor y tés verdes de más de 5 o 10 años que producirán nuevas notas aromáticas que no existían al principio de su vida. El hecho de ver una fecha de expiración en los empaques es más un factor de regulación que las leyes dictan, además de ser una técnica a veces de los comercios que se utiliza para vender más rápido los productos. Y aunque esto esté bien, porque esta fecha indica cuando el té perderá su perfil aromático normal, no significa que debemos deshacernos de esas hojas al pasar esa fecha. En la práctica, cada té evolucionará y llegará a tener un sabor diferente durante su transformación. Y eso nos da la oportunidad de descubrir nuevos sabores, procedimientos de preparación y perfiles aromáticos que no creíamos posibles encontrar antes. El hecho de beber un té viejo es malo si lo que queremos es disfrutar de la frescura y aprovechar el precio que pagamos por el té. Pero si lo que queremos es experimentar con el tiempo, ningún té se va a oponer a eso. Solo nuestra perspectiva lo hará. Y como segundo tema de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es catar y degustar. Existen dos maneras de disfrutar el té. Una es conocida como la degustación y la otra como la cata de té. La segunda se especializa más en el hecho de estudiar de un modo un poco más objetivo los atributos de cada té, comparados uno contra otro para localizar cuál es mejor de acuerdo a nuestra memoria gustativa. En cambio, la degustación se enfoca más en el simple hecho de disfrutar y deleitarnos con el sabor mientras disfrutamos de la experiencia a nuestro alrededor. Existe cierta confusión cuando hablamos de catar y degustar. Es importante mencionar que degustar se centra más al hecho de probar una bebida o un alimento y deleitarnos con el sabor. En cambio, catar es probar un alimento o bebida y examinar sus cualidades como el sabor o el aroma. Fácilmente podemos degustar de todo lo que comamos y bebamos y poder decir si nos gustó o no. Pero cuando hacemos una cata, especialmente de té, vamos a tener que atender ciertos puntos importantes.
Catar té es una experiencia íntima, nos ayuda a ver más allá de lo que tenemos enfrente gracias a su gran abanico de aromas y sabores. En otras palabras, cuando catamos viajamos hacia el lugar de origen del té para descubrir la razón de su naturaleza y poder asociar esa razón con experiencias que hayamos tenido, recuerdos y regresar a ese pasado hacia el presente. Cuando catamos, vamos a utilizar nuestros 5 sentidos. La vista es el sentido número 1 que tiene el primer contacto con el té. Visualmente podemos apreciar el aspecto de las hojas de té secas, su color, la textura, el tamaño, etc. Dependiendo de lo que encontremos, tendremos una imagen del sabor del té. Por ejemplo, si vemos algunos tricomas en las hojas o un color verde intenso, podríamos decir que el té puede tener cierto sabor fresco que posiblemente explotará en nuestra boca. El sentido del gusto será el indicador principal del sabor del té, pero con la vista podremos asociar ese aspecto con nuestras experiencias personales. Solo hay que tener cuidado de no vernos afectados por nuestras vivencias o historias, ya que algo negativo que hayamos experimentado lo podríamos trasladar al té y por ende afectar nuestra experiencia sensorial. En lo personal, al catar un té es importante ser objetivo. No debemos tener influencia de nada, solo debemos ser lo más honestos posibles y decir lo que tengamos que decir sobre lo que estemos catando. Después tenemos el sentido del oído. Catar con el oído puede ser algo un poco divertido, solo hay que tener cuidado de no desperdiciar mucho té. Para catar con este sentido solo debemos tomar algunas hojas y romperlas. Si escuchamos un crujido, significará que la hoja está fresca. En cambio, si no hay sonido, significará deficiencias en el almacenamiento del té, algo que se puede transmitir en el sabor del licor. Con el tacto es lo mismo. Podemos tomar algunas hojas, sentir su textura y fortaleza. Si las sentimos muy suaves, podría ser que las hojas hayan sufrido algún cambio que las haya dañado, aunque eso lo veremos con más detalle después de probar el licor. Con el olfato vamos a percibir aromas de la hoja seca, del licor y de la hoja húmeda, es decir, vamos a implicar nuestro sistema olfativo, que es la nariz, y en este paso es crítico cuando catamos, ya que vamos a recibir varias fragancias que se desprenden del té. En cada una de estas fases los aromas van a presentarse de diferente manera. Es el único sentido, junto con la vista, los que podrán experimentar los 3 estados del té, aunque el que va a definir si un té es bueno o malo dentro de nuestra objetividad será el gusto. Y será el gusto el cual va a poder saborear el té y experimentar la materialización de los aromas y sabores. Y vuelvo a recalcar que el sabor que obtengamos de las hojas de té va a depender de los elementos que mencionamos anteriormente. Y siempre hay también que tener en mente que cuando catamos varios tés de una misma familia, que todos sean preparados con los mismos parámetros, con la misma temperatura y tiempo, para que todos los elementos sean lineales y no afecten o den ventaja o desventaja entre ellos. Con este sistema sensorial vamos a implicar a la lengua como receptor gustativo. Nuestras papilas gustativas van a experimentar el sabor del té y la sensación que las hojas nos dejen después de pasar el licor por la garganta. La lengua va a distinguir el sabor del té, que puede ser dulce, salado, ácido, amargo y umami. El sabor umami, que es similar al sabor del pescado, ese sabor que lo hace tan delicioso. También vamos a poder percibir la sensación, es decir, vamos a sentir si un té es fresco, si es astringente y experimentar su textura. Cada uno de los aromas y sabores los podemos conectar con un vocabulario selecto que existe para describir el té en sus diferentes estados. Este se divide en
vegetal, picante, dulce, mineral, animal, terroso, madera, floral o marino. Y cada uno de estos tiene una subdivisión de sabores. Por ejemplo, el sabor vegetal se puede dividir en vegetales o hierbas aromáticas. El aroma picante se puede dividir en canela, pimienta, clavo, etc. Este indicador de sabores y aromas nos ayudará a expresar de mejor manera todo lo que encontremos sobre los tés que estamos catando. Pero algo importante de lo que debemos estar conscientes es que cuando estamos catando es importante que tengamos nuestros 5 sentidos limpios. Debemos estar concentrados, sin presión, para así percibir la verdadera alma que estemos catando o estudiando. No se necesita un talento especial para realizar esta actividad, pero sí es necesario entrenar mucho y experimentar para poder tener en nuestra memoria gustativa un abanico de sabores extensos. Al criticar un té es también importante hacerlo de una manera responsable. El hecho que digamos que un té es bueno o malo va a depender de nosotros y nuestra experiencia, pero eso no quiere decir que lo sea para todos los demás. Si hay un té que tal vez sea considerado malo, pero lo disfrutas y esa consideración no debería cambiar la experiencia que hayas tenido con ese té, ni debería afectar en el futuro, ya que solo nosotros podremos elegir eso. Cada té tiene su espacio en el mundo y sí es cierto que las calidades existen y estas pueden llegar a tener más ventajas sobre otras, pero siempre hay que tener en mente nuestra comodidad, felicidad y recordar el por qué bebemos té. No debemos gastar extra solo porque vemos que un té dice premium o alta gama, si al final del día no nos sentimos cómodos al beberlo. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de elegir el té perfecto, una libertad que en este caso nos ayudará a seleccionar nuestro propio té. Y con esto llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de compartirlo y si tienen alguna pregunta nos pueden dejar sus comentarios. Si quieren conocer más al respecto de nuestro proyecto, los invito a entrar a nuestra página o contactarnos directamente. Muchas gracias por escuchar y los espero en el próximo episodio. ¡Feliz té!